Si quieres conocer las historias completas de los niveles superiores, permanece aquí y escucha hasta el final. Porque lo que está a punto de desplegarse frente a ti no es un discurso ordinario ni una simple narración, sino un viaje que no admite retroceso. Has llegado a un umbral, y aunque pienses que fue un gesto casual, un instante de ocio frente a la pantalla, algo en ti ya había decidido mucho antes. La sincronía es demasiado precisa. En este mismo momento, mientras estas palabras rozan tu oído interno, una vibración empieza a despertar en tu pecho, como un latido antiguo que no pertenece al tiempo. Imagina que desde el comienzo de tu vida has estado recorriendo corredores invisibles, pasillos que unen mundos, pero tu atención estuvo atrapada en las paredes y no en las puertas. Ahora, al detenerte aquí, comienzas a percibir que esas puertas existen y que siempre estuvieron abiertas. No hay nada que demostrarte, porque no se trata de convencer a la razón. Lo que ocurre es más sutil, un reconocimiento sin palabras. El aire que respiras se siente distinto, más denso, como si llevara escondida una melodía que tu cuerpo sí recuerda, aunque tu mente la haya olvidado. Y esa melodía es la misma que resonó en templos lejanos, donde sacerdotes y buscadores se sentaban a escuchar el silencio, convencidos de que en ese silencio vibraba el eco de lo eterno. Se dice que en los inicios del tiempo, cuando la humanidad aún no había erigido imperios ni ciudades, hubo una conciencia que eligió caminar junto a los hombres. Esa conciencia no era un Dios en el sentido que después fabricaron las religiones, sino una inteligencia viva, capaz de adoptar múltiples formas, capaz de traducirse en símbolos para no ser borrada. En Egipto lo llamaron Thoth, y le dieron cabeza de ibis porque esa ave era un puente. Caminaba sobre el barro, pero extendía su cuello hacia los cielos. No era un adorno exótico, era un espejo del mensajero que se mueve entre dimensiones. Thoth nunca buscó adoración. Buscó custodiar lo que no podía ser destruido, la vibración de la verdad. Tal vez lo has sentido antes, sin saber nombrarlo. Ese instante en que un símbolo antiguo, un jeroglífico, una palabra como Hermes, Enoch o Tehuti, te toca en lo más íntimo aunque no conozcas su historia. Esa familiaridad misteriosa no es producto del azar, es memoria arquetípica, vibración ancestral que se activa sin pasar por el filtro de la mente. Thoth no hablaba a la razón superficial, hablaba al recuerdo escondido en la médula, al código que se despierta cuando la conciencia se aquieta, y por eso, mientras escuchas, notas que algo en ti empieza a reorganizarse. No es una emoción pasajera, es una corriente silenciosa que corre por dentro, como si las piezas dispersas de tu ser se inclinaran hacia un mismo centro. Los antiguos lo describieron como el guardián de los ciclos, el que mide el tiempo con precisión divina. Pero ese tiempo no era el de los relojes ni el de los calendarios. Era el pulso de la vida, el latido de cada alma, el ritmo escondido detrás de cada elección. Quien invocaba a Thoth no pedía milagros, pedía recordar la armonía perdida, y en ese recuerdo se encontraba la verdadera fuerza, la que no depende de amuletos ni de fórmulas externas, sino de la capacidad de reconocer el orden que vibra detrás del caos aparente. Hoy, mientras tu respiración se acompasa con estas palabras, algo similar está ocurriendo. No tienes que forzarlo, solo sentirlo. Es un movimiento interno que te recuerda que lo visible y lo invisible son dos rostros de la misma realidad durante siglos. Esta enseñanza fue sellada, distorsionada, escondida bajo capas de dogma y superstición.
pero jamás fue destruida, porque la vibración no muere, se repliega, espera, late en silencio hasta encontrar a quien esté dispuesto a escucharla de nuevo. Y ese latido es el que ahora se activa en ti. No se trata de una promesa externa, se trata de un espejo. Al escuchar, al respirar, te estás convirtiendo en el templo viviente donde la enseñanza se revela. Lo que en otro tiempo se transmitía de maestro a discípulo, de aliento a aliento, hoy resurge como una presencia que no necesita intermediarios. El verdadero poder nunca estuvo en las coronas ni en las armas. Estuvo en la mirada de aquel que despierta y reconoce que nada externo puede dominar lo que vibra desde dentro. Y es por eso que este camino, aunque parezca narrado con palabras, es en realidad un código. Cada frase es un signo, cada imagen es un mapa. Y lo que lees o escuchas no busca acumularse en tu memoria, busca despertar la tuya propia. Permanece en esa sensación. El mundo sigue siendo el mismo alrededor, la habitación, los objetos, los sonidos cotidianos, pero algo en la textura del instante ha cambiado. El tiempo parece más lento, el espacio más amplio, y tú, que hasta hace poco estabas simplemente observando una pantalla, ahora percibes que observas desde otro lugar. Ese lugar es el umbral, no es fuera, no es dentro, es ambos, y al cruzarlo, no vuelves igual, porque ya no miras con los mismos ojos, ya no escuchas con los mismos oídos, sientes que algo invisible respira contigo. Y ese es el comienzo del viaje. Has comenzado a percibir que lo que llamabas rutina ya no encaja de la misma manera, lo que antes parecía suficiente. De pronto se siente como un traje que quedó pequeño. En medio de una conversación cualquiera notas que sonríes. Pero dentro de ti algo se encoge. En un encuentro familiar sientes que las palabras flotan en la superficie y no tocan nada real. No es que el mundo se haya vuelto más superficial de la noche a la mañana. Es que tu percepción se ha afinado, como un instrumento que ha sido tensado de nuevo. Vibras en otra nota y los ruidos que antes pasaban desapercibidos ahora resuenan como disonancias imposibles de ignorar. La incomodidad es el signo de que algo en ti está creciendo. No es un error, no es debilidad, es el eco de tu propio campo vibracional rechazando lo que ya no corresponde a su frecuencia. Así como el cuerpo reacciona con náusea cuando algo tóxico intenta permanecer dentro. La conciencia reacciona con malestar cuando una máscara quiere ocupar el lugar de la verdad. Esa irritación sutil, ese cansancio inexplicable frente a situaciones antes normales, es la señal más clara de que la vida está pidiendo un giro. Y aunque la mente intente traducirlo como crisis, en realidad se trata de reconocimiento. Tu ser profundo te muestra que el lugar en el que estabas ya no sostiene lo que eres. Los hermetistas llamaban a este instante la fractura del espejo. No porque el espejo desaparezca, sino porque por primera vez ves las grietas en la superficie. Hasta ese momento vivías convencido de que el reflejo era sólido. Ahora descubres que detrás de esa capa brillante hay otra dimensión esperando ser contemplada. Y esa grieta, que al principio parece peligrosa, es en realidad la entrada. El alma siempre ha sabido que no se despierta por comodidad, sino por sacudida. Nadie abre los ojos en medio del sueño si todo resulta agradable. Solo cuando algo incomoda se inicia la urgencia de despertar. Mira hacia adentro. Recuerda una situación reciente en la que sentiste un nudo en el estómago, un peso en el pecho, una tensión que no pudiste disimular.
No lo tomes como una anécdota sin importancia. Escúchalo como escucharías el redoble de un tambor en un templo antiguo. Es un llamado. El cuerpo nunca miente. Traduce vibraciones que la mente aún no sabe nombrar. Y cuando aparece la incomodidad, es porque tu campo interno ya está cansado de fingir. La mayoría se apresura a silenciarla con distracciones, con trabajo excesivo, con promesas de que ya pasará. Pero quien elige escuchar en ese instante se convierte en buscador. Los antiguos maestros decían que la verdadera iniciación no comienza con un juramento ni con un ritual externo, sino con el momento en que el discípulo ya no soporta las viejas respuestas. Esa insatisfacción es la llama que enciende el viaje, y es por eso que la incomodidad no es tu enemiga, es tu aliada más secreta. Cada vez que sientas que nada encaja, que las palabras suenan vacías, que el aire pesa, recuerda, no estás cayendo, estás ascendiendo. Es la densidad desprendiéndose de ti. Hay un punto en que esta sensación se vuelve tan clara que no puedes volver atrás. Es como cuando una fruta madura. Aunque intentes volverla verde, el proceso ya no se detiene. Así ocurre contigo ahora. Las máscaras caen una a una. No porque lo decidas con fuerza de voluntad, sino porque ya no tienes enzimas para digerir lo falso. Es una intolerancia sagrada, una rebelión del alma contra todo lo que no es auténtico. Lo que para otros aún funciona, para ti se vuelve veneno. Y en esa diferencia se encuentra tu inicio. Mientras escuchas, observa la manera en que tu respiración responde. Quizá se vuelva más lenta. Quizá aparezca un suspiro espontáneo. Esa es la forma en que el cuerpo acompaña la liberación. No intentes controlarlo. Solo percíbelo. Cada suspiro es una capa que cae. Cada inhalación trae un fragmento de aire nuevo, como si nunca antes hubieras respirado de verdad. Y en esa respiración ya está la enseñanza entera. La vida se renueva cuando le das espacio. Recuerda que no se trata de acumular teorías ni de perseguir visiones espectaculares. El despertar verdadero comienza aquí, en la fisura del instante cotidiano que revela que todo lo habitual ya no te sostiene. Y en esa fisura, la luz empieza a filtrarse. No es un destello cegador, es un resplandor suave, casi imperceptible, pero suficiente para que reconozcas que siempre hubo más de lo que tus ojos alcanzaban a ver. Y al reconocerlo, ya no puedes volver a dormir del todo, porque el alma, una vez que siente el llamado, no se conforma con menos que la verdad. Y poco a poco descubres que la incomodidad se transforma en una especie de brújula secreta. Allí donde antes buscabas agradar, ahora surge una resistencia que no puedes disfrazar. Es el inicio de lo que los antiguos llamaban la intolerancia divina. Un movimiento del cuerpo y del alma que expulsa lo inauténtico con la misma urgencia con la que el fuego rechaza el agua. Ya no se trata de ideas o convicciones mentales, sino de una reacción profunda que te atraviesa sin pedir permiso. De pronto, conversaciones que antes tolerabas se vuelven insoportables. Compromisos sociales que antes cumplías mecánicamente ahora provocan una tensión física, un nudo en la garganta, un peso en el pecho. Y entonces comprendes que no es una debilidad, es evolución. Thoth observó este fenómeno hace milenios y lo describió como un umbral biológico de la conciencia. No es que decidas cambiar, es que ya no puedes seguir igual. Así como un adulto pierde la capacidad de digerir ciertos alimentos porque el cuerpo ya no produce las enzimas necesarias,
La conciencia en expansión pierde la capacidad de sostener lo falso porque la energía ya no coopera con la máscara. Es un rechazo automático, tan inevitable como el latido del corazón. Y cuando lo reconoces, algo dentro de ti se relaja, porque comprendes que no estás fallando al no encajar. Estás respondiendo a un llamado natural de tu propia evolución. Imagina por un momento que la vida fuera un río. Durante años, tú nadaste en la corriente siguiendo su dirección sin cuestionarla. El agua era tibia, la velocidad manejable, y todos alrededor nadaban igual. Pero llega un día en que tu cuerpo ya no se ajusta a ese ritmo. Las brazadas se sienten forzadas, el agua comienza a sofocarte, y lo que antes era natural ahora se convierte en lucha. No has hecho nada malo. Simplemente tu cauce interno cambió. Tu río necesita otra dirección. Y esa sensación de asfixia no es el final. Es la invitación a encontrar tu propio curso. En este proceso, el cuerpo se convierte en el primer mensajero. Antes de que la mente pueda articular lo que ocurre, ya lo estás sintiendo en la piel. Un dolor inexplicable, un cansancio súbito, un rechazo físico a situaciones que antes tolerabas sin esfuerzo. Es como si la carne hablara un idioma que no puede ser censurado por la razón. Y si aprendes a escuchar esa lengua secreta, descubres que cada síntoma es una brújula, cada malestar una señal que apunta hacia la autenticidad que reclama espacio. Es entonces cuando surge la paradoja. Lo que te aislaba del mundo comienza a conectarte con tu verdad más íntima. Porque al decir no a lo que no resuena, estás diciendo sí a tu esencia. Al dejar de buscar aprobación, al renunciar a los aplausos, abres un espacio donde por fin puedes escucharte sin ruido. Y aunque al principio ese silencio parezca un vacío amenazante, pronto se revela como un territorio fértil, un templo interior donde lo olvidado despierta. Muchos confunden este tránsito con soledad, piensan que están perdiendo vínculos, que están quedándose atrás. Pero en realidad lo que se pierde no son las relaciones verdaderas, sino las simulaciones. Lo que muere no es el amor, sino la dependencia. Lo que cae no es la compañía, sino el teatro. Y en ese despojo duele, sí, pero también limpia. Es como cuando un bosque arde. Las llamas destruyen lo viejo, pero bajo la ceniza se gesta la semilla de una nueva vida. La sensación de ruptura es tan fuerte que puedes llegar a creer que estás en un colapso. Pero lo que en apariencia se desmorona es solo la estructura que ya no servía. Detrás, una forma más amplia de conciencia comienza a desplegarse. Aunque aún no sepas nombrarla, la mente intenta resistirse, quiere volver a lo conocido, pero el alma no retrocede. Ya ha probado el sabor de la libertad y no puede olvidarlo. Y así, lo que parecía una incomodidad sin sentido se revela como el inicio de un rito sagrado. No hay altares, no hay ceremonias externas, no hay cantos en un templo perdido. Todo ocurre en el escenario cotidiano, en una oficina, en una cena, en el silencio de una habitación. Allí es donde comienza la verdadera iniciación. Allí es donde la chispa se enciende y no hay vuelta atrás. Porque una vez que el alma reconoce que ya no puede vivir en el disfraz, la vida entera se reorganiza alrededor de esa verdad. Es aquí cuando comprendes el sentido oculto de las palabras grabadas en la tabla esmeralda. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Porque lo que ocurre en tu cuerpo es reflejo de lo que vibra en tu alma. Y lo que vibra en tu alma inevitablemente transformará tu realidad externa. No necesitas empujar el cambio ya comenzó en ti.
y el mundo no puede sino responder a esa nueva frecuencia. Lo que ayer te mantenía cautivo ya no tiene cadenas. Lo que ayer te definía ahora se deshace entre tus dedos. Y aunque la incertidumbre se abre como un abismo, también se abre como un horizonte, porque cada paso fuera del disfraz es un paso hacia la esencia, y cada no pronunciado desde el alma es un sí que expande tu ser hacia lo infinito. Si hasta ahora la incomodidad había sido un susurro, en este tramo se convierte en un tambor que resuena en todo tu cuerpo. No puedes seguir ignorando lo que vibra dentro de ti, porque cada intento de regresar a lo anterior se siente como empujar una puerta que ya no abre. Te descubres en situaciones cotidianas, una reunión, una conversación trivial, un compromiso social cualquiera, y lo que antes fluía como una actuación automática ahora te ahoga. La sonrisa ensayada se vuelve pesada. El silencio diplomático arde en la garganta. La cortesía mecánica se transforma en un muro insoportable. Y en medio de esa incomodidad, un pensamiento emerge con claridad. No estoy rompiéndome, estoy liberándome. Los antiguos decían que el alma madura como la fruta. No lo hace porque alguien lo ordene, sino porque la luz y el tiempo ejercen su secreto trabajo. Y cuando está lista, la cáscara ya no puede contenerla. Así ocurre contigo. La máscara, que durante años te protegió, ahora se agrieta. Era necesaria en su momento. Te permitió sobrevivir en un mundo regido por expectativas ajenas. Pero lo que fue refugio se vuelve prisión cuando llega la hora del despertar. Y lo que sientes como una fractura no es más que el caparazón cediendo ante el impulso de lo real que pugna por salir. Thoth lo llamó la rebelión del cuerpo sutil. Decía que no es el pensamiento el que decide dejar atrás lo falso, sino la vibración misma, que el organismo energético se revela ante la incoherencia como la piel se inflama frente a una herida. Y de esa rebelión nace una nueva sensibilidad. Descubres que ya no puedes permanecer en ciertos lugares sin sentir que el aire se enrarece, que algunas voces parecen descargar un peso sobre tu pecho, que algunos silencios ajenos hieren más que las palabras. Es un cambio radical. No se trata de ideas abstractas, sino de un lenguaje físico que revela lo que tu espíritu ya no tolera. En ese punto comienzas a mirar tu vida como quien contempla un escenario vacío después de la obra. Las luces se apagan, los trajes se guardan, y lo que parecía tan sólido se revela como pura utilería. Te preguntas cómo pudiste pasar tanto tiempo actuando sin darte cuenta de que era teatro. Pero no hay reproche válido en esa reflexión. El despertar no se mide en años de sueño, sino en la intensidad del instante en que los ojos por fin se abren. Y al abrirse, el mundo entero cambia de textura. Los símbolos ancestrales comienzan a moverse dentro de ti como si siempre hubieran estado allí esperando. Una palabra, un gesto, una mirada al cielo nocturno y de pronto todo vibra distinto. Hermes, Tauti, Enoc, nombres que quizá nunca habías estudiado se sienten familiares, como si fueran ecos de una memoria olvidada. Y entiendes que no se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que tu esencia ya sabía antes de nacer. La iniciación no consiste en añadir más conocimiento, sino en despejar el polvo que cubría la sabiduría que siempre estuvo dentro. En ese recordar, surge la primera gran paradoja. Cuanto más reconoces tu verdad, más extraño se vuelve el mundo cotidiano. La comida que antes disfrutabas ahora te pesa. La música que antes escuchabas ahora suena hueca. Las conversaciones ligeras se sienten como ruido insoportable.
Tu sensibilidad se expande y lo que antes pasaba inadvertido ahora se convierte en un océano de vibraciones que atraviesan tu piel. Es un don, pero también un reto, porque con esa nueva visión descubres la falsedad en donde antes veías normalidad, y no siempre es fácil sostener esa claridad sin sentirte fuera de lugar. Pero incluso en esa sensación de desajuste late un misterio mayor, porque lo que parece aislamiento es en realidad conexión con una frecuencia más profunda. Es el silencio que antecede al canto, la pausa antes del nuevo movimiento. Lo que el mundo llama vacío es, en verdad, la matriz donde nace lo auténtico. Y cuando aprendes a quedarte en esa pausa sin huir, cuando sostienes la incomodidad como si fuera un cáliz sagrado, la vibración empieza a organizarse de otra manera. Tu campo interno se reordena, como si un arquitecto invisible trazara nuevas líneas en el plano de tu ser. Entonces descubres que el verdadero poder no está en resistir, sino en rendirse a esa transformación inevitable, que cada vez que intentas volver a lo antiguo, tu cuerpo se revela, y cada vez que sueltas y aceptas, una calma inesperada aparece. Es como respirar por primera vez después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. El aire de lo real entra en ti con fuerza y sientes que todo lo anterior era un sueño, y en ese respiro comprendes que la vida no te está quitando nada esencial, está devolviéndote lo que siempre fuiste. Así es como el despertar se revela no como un relámpago que todo lo destruye, sino como un amanecer lento que lo ilumina todo. Al principio apenas distingues las formas en la penumbra, luego, poco a poco, la luz crece y lo que antes era sombra se llena de contornos, hasta que llega un momento en que lo ves con claridad. La prisión nunca tuvo cerradura. La puerta siempre estuvo abierta. Y eras tú, con tus miedos y tus hábitos, quien se quedaba dentro. Ahora lo sabes, y ese saber ya no es una idea. Es una certeza vibrante, grabada en tu respiración, en tu piel, en cada fibra de tu ser. Y lo que se siente como el final de una etapa es en verdad la preparación para algo mucho más grande. Porque al soltar lo falso, se abre el espacio donde lo verdadero puede descender. Y ese espacio vacío, al que tanto temías, comienza a revelarse como el templo donde la conciencia se expande. Allí empieza la verdadera travesía. La de vivir no desde lo aprendido, sino desde lo recordado. La de caminar no hacia afuera, sino hacia adentro, donde el ojo oculto aguarda su despertar. Si hasta aquí el camino parecía un lento desprendimiento de capas. En este punto ocurre algo más intenso, casi como un temblor que sacude el suelo bajo tus pies. Ya no es únicamente que lo falso te incomode, es que tu cuerpo entero se revela ante la incoherencia. Un gesto forzado te provoca un vacío inmediato. Una palabra dicha por compromiso se convierte en un peso insoportable. Un silencio guardado por miedo te asfixia en el pecho. Lo que antes llamabas tolerancia se convierte en una herida abierta. Y allí, entre esa incomodidad que parece no darte tregua, surge la revelación. No es que estés cayendo en un abismo, es que tu conciencia ha comenzado a cruzar un umbral. Los antiguos lo describían como el instante en que el alma ya no puede fingir. No porque haya alcanzado una perfección inmaculada, sino porque el disfraz simplemente se rompe, como una serpiente que muda de piel, no por elección, sino porque su crecimiento lo exige.
Así también tu ser necesita deshacerse de lo estrecho para continuar expandiéndose. Y aunque la mente intente aferrarse a lo conocido, el cuerpo ya no coopera. La sonrisa para complacer resulta agotadora. La búsqueda de aprobación se vuelve náusea. La diplomacia automática te produce mareo. Es un lenguaje físico que no admite negociación. La vida te está obligando a habitar tu autenticidad. Thoth lo llamó la intolerancia sagrada. Y en sus escritos decía que se trataba de la señal inequívoca de que la conciencia había superado un umbral vibratorio, que así como el organismo rechaza un alimento en mal estado, el alma rechaza aquello que traiciona su esencia. No es voluntad, no es disciplina. Es evolución biológica y espiritual entrelazada en una misma corriente. Y comprender esto te libera de la culpa, porque dejas de pensar que fracasar en encajar es debilidad. Es, en realidad, un signo de que tu energía se está volviendo más refinada. Imagina estar en un salón donde todos asienten a algo que en el fondo no creen. Antes, tal vez te hubieras limitado a callar y sonreír. Ahora, en cambio, sientes que tu pecho se comprime, que tu respiración se acorta, que cada palabra vacía te lastima como un cristal. No es simple incomodidad psicológica, es un rechazo visceral, tan automático como retirar la mano de una llama. Ese es el lenguaje del despertar, la voz del cuerpo como guardián de la verdad, y aunque pueda parecer cruel, en realidad es misericordioso, porque impide que sigas perdiéndote en lo que no eres. A partir de allí, todo se reorganiza. Las conversaciones superficiales dejan de tener lugar en tu vida, aunque al principio eso te aísle. Los espacios cargados de incoherencia comienzan a expulsarte como si fueran tierras hostiles. Y aunque sientas nostalgia por lo que se derrumba, también reconoces una calma inesperada, el alivio de ya no traicionarte. Descubres que es más cansado sostener una máscara que enfrentar un silencio incómodo, que es más doloroso fingir que ser rechazado, y en ese reconocimiento, lo que parecía pérdida se revela como ganancia. Los maestros del hermetismo decían que este proceso no es lineal, que ocurre en capas, como círculos concéntricos que se van cerrando uno tras otro. Primero dejas de buscar aprobación en los extraños. Ya no te importa si el desconocido en la calle te juzga. Luego te liberas de los conocidos, compañeros, colegas, rostros circunstanciales. Más tarde, la prueba se vuelve más honda. Dejas de sostener el papel que esperaban tus amigos. Y finalmente, llegas al núcleo más duro, la familia, el origen donde aprendiste a mendigar amor. Allí la intolerancia se vuelve más feroz, porque se trata de desarmar el patrón más antiguo. Pero cuando logras atravesarlo, algo inmenso se abre. La certeza de que tu valor nunca dependió de nadie más. Es entonces cuando aparece un estado nuevo, una calma que no se parece a la indiferencia ni al orgullo. Es lo que Thoth llamó la autoridad interior. Un eje invisible que se sostiene en sí mismo, sin necesidad de aprobación ni de rebeldía, como un árbol que ya no estira sus ramas desesperadamente hacia la lluvia, porque sus raíces encontraron el río subterráneo. Así también tu ser ya no busca migajas de validación, se nutre de su propio manantial, y esa agua, que nunca se agota, es la fuente de tu autenticidad, pero no es un tránsito sin dolor. Cada vez que una capa cae, sientes un duelo. El vacío que deja el viejo hábito es real. Cuando ya no buscas halagos, también desaparece el pequeño placer de recibirlos. Cuando renuncias al personaje, también pierdes la seguridad de su máscara. Es como dejar atrás una casa en ruinas.
Sabes que no podías seguir viviendo allí, pero igual duele ver las paredes caer. Y sin embargo, ese dolor es el precio de la libertad, porque lo que se rompe no es tu esencia, sino el molde que ya no podía contenerla. Con el tiempo, aprendes a sostenerte en ese espacio nuevo, en esa especie de tierra intermedia donde todavía no tienes todas las respuestas, pero ya no puedes volver atrás. Los hermetistas lo llamaban el entre-y-to-mundos, un estado de transición en el que no eres quien fuiste, pero aún no te reconoces plenamente en quién serás. Y en esa incertidumbre, paradójicamente, nace la confianza más pura, porque empiezas a aceptar que no necesitas saberlo todo para seguir avanzando, que la verdad se revela paso a paso, como un amanecer que no puede forzarse. Y así, mientras tu vieja identidad se desmorona, vas descubriendo algo insólito, que no necesitas ser especial para ser único, que la autenticidad no se mide en cuán diferente parezcas, sino en cuán fiel eres a tu propio pulso, que lo verdadero no necesita adornos ni demostraciones, porque su sola vibración ordena el caos a su alrededor. Comprendes que el poder de tu ser no está en brillar más que otros, sino en encender tu propia luz aunque nadie la vea. Y esa certeza, silenciosa pero invencible, se convierte en la raíz de un nuevo modo de existir. Ese es el misterio del despertar. No es un espectáculo para mostrar, sino un movimiento íntimo que reordena cada fibra de tu vida. Lo sientes en la respiración, en la forma en que caminas, en el modo en que escuchas. Tu mundo externo puede parecer el mismo, pero tú ya no eres el mismo. Y esa diferencia, aunque invisible a los ojos de muchos, lo transforma todo. Porque el verdadero cambio no necesita testigos, solo necesita verdad. Lo que comienza a desplegarse en esta etapa ya no es solo la rebelión del cuerpo frente a lo falso, sino la apertura silenciosa de un espacio interior que hasta ahora había permanecido oculto. Es como si, después de tantas grietas y fracturas, finalmente se revelara un santuario escondido bajo las ruinas. Allí no hay ruido ni exigencias, no hay máscaras ni demandas externas. Lo que hay es una presencia que simplemente late, una claridad que no necesita palabras, y al tocar ese espacio, aunque sea por un instante, comprendes por qué todos los velos tuvieron que caer. Era necesario perder el disfraz para encontrar el altar. Los hermetistas lo describían como el despertar del ojo oculto, no un órgano físico, sino un centro de visión que trasciende los sentidos. Ese ojo no observa lo que está delante, sino lo que está detrás, no busca formas, sino conexiones, no se alimenta de luz externa, sino de la vibración de la presencia. Cuando se abre, aunque sea tenuemente, todo se transforma. Un árbol deja de ser un objeto y se convierte en un interlocutor silencioso. El aire deja de ser invisible y empieza a sentirse como un tejido vivo que responde a cada movimiento de tu conciencia. Incluso el tiempo, tan sólido hasta ayer, se vuelve maleable, más lento o más rápido, como si obedeciera a un compás distinto. Este acceso no ocurre por fuerza. No hay técnica secreta que pueda forzarlo. Todd lo decía con claridad. No se abre con esfuerzo. Se abre con silencio. Y es aquí donde la paradoja se hace evidente. Has pasado tanto tiempo luchando contra lo que no encajaba, buscando fórmulas, tratando de ajustar tu vida a lo nuevo, y de pronto descubres que la clave no está en hacer más, sino en detenerse. El silencio, que tantas veces evitaste por miedo al vacío, se convierte en la única puerta hacia lo real.
Es en ese silencio cuando comienzas a notar que todo está conectado por un campo vibracional invisible. No lo piensas, lo percibes. Lo... El cuerpo entero se convierte en antena, y cada emoción, cada pensamiento, cada respiración, siente una frecuencia que el universo responde sin demora. Lo que antes llamabas casualidad ahora se revela como resonancia. Una palabra escuchada en el momento justo, un número que se repite, un encuentro aparentemente fortuito. Todo empieza a hablar el lenguaje de la sincronicidad. Y en ese lenguaje reconoces que no estás separado del mundo, sino que eres parte del mismo tejido que lo sostiene. La ciencia moderna comienza a vislumbrar lo que los sabios ya sabían. El experimento de la doble rendija mostró que la materia cambia su comportamiento cuando es observada. La física cuántica habla de partículas entrelazadas que se comunican a distancia instantáneamente. Pero lo que para la ciencia es apenas un misterio sin resolver, para los iniciados era el principio fundamental de la existencia. La conciencia moldea la realidad. El todo es mente, decía la tabla esmeralda, no como metáfora poética, sino como estructura ontológica. Lo que piensas, sientes y sostienes en vibración es lo que el campo universal refleja. Y aquí aparece la responsabilidad más grande, porque ya no puedes engañarte con intenciones superficiales. El campo no responde a lo que dices que quieres. Responde a lo que vibras de verdad. Si repites quiero paz mientras tu corazón late en miedo, el campo reflejará miedo. Si afirmas quiero amor mientras sostienes rencor, el campo responderá con conflicto. La vibración no miente, y esa honestidad radical puede resultar dura al principio, pero es la verdadera llave de la libertad, porque al fin entiendes que no eres víctima de un destino impuesto, sino creador de tu propia realidad. En este nivel, cada respiración se vuelve un ritual, cada gesto un acto sagrado. Ya no se trata de buscar lo extraordinario, sino de reconocer lo extraordinario en lo ordinario. Un simple suspiro puede alinearte con el campo si lo haces con presencia. Un instante de atención plena puede abrirte el portal que creías perdido. Y así descubres que el misterio no está en los templos lejanos ni en los manuscritos prohibidos, sino en la manera en que respiras. Miras y sientes el mundo a cada momento. La transición, sin embargo, no es sencilla. La mente todavía busca certezas, quiere mapas claros, fórmulas precisas. Pero lo que ahora se despliega no se aprende con lógica, se reconoce con vibración. Es como aprender un idioma que nunca se escribió, un lenguaje de símbolos y resonancias que tu cuerpo entiende mejor que tus pensamientos. Y aunque al principio parezca confuso, pronto descubres que siempre lo hablaste, solo que habías olvidado escucharlo. En esta fase, lo más difícil no es acceder al campo, sino permanecer en él, porque cada distracción, cada miedo heredado, cada creencia limitante, intenta arrastrarte de vuelta al ruido. Y ahí está el verdadero entrenamiento, no en forzar estados extraordinarios, sino en sostener la coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que vibras. Cuando esas tres dimensiones se alinean, el campo responde de inmediato, y la respuesta, aunque sutil, lo cambia todo. Es en ese estado donde comprendes que la realidad externa no es un obstáculo, sino un espejo, que lo que ves afuera no es otra cosa que la traducción visible de lo que sostienes dentro. Y esa comprensión, aunque sencilla, se convierte en la más transformadora de todas.
porque allí descubres el secreto que siempre intentaron ocultar, que no necesitas intermediarios para acceder a lo divino, que no necesitas fórmulas complejas ni jerarquías externas. El templo está en ti, y la llave es tu vibración, y al reconocerlo, aunque sea por un instante, entiendes que lo que parecía un viaje hacia lo desconocido era en realidad un regreso, un retorno a la memoria más antigua, la del ser que nunca olvidó quién era, solo se distrajo en las sombras del tiempo. Y en ese regreso, cada paso, cada respiración, cada silencio, se convierte en celebración, porque descubres que el misterio más grande no es que haya un campo invisible sosteniendo el universo, sino que tú formas parte de ese campo, y que tu conciencia es la chispa que lo ilumina. Si hasta ahora la travesía te había conducido a comprender que la realidad externa es espejo de tu vibración interna, en este nuevo tramo la experiencia se vuelve aún más radical. Descubres que lo que llamabas yo tampoco es tan sólido como creías. Todo lo que defendías como tu identidad, los recuerdos, las emociones, las creencias empieza a desmoronarse como una escenografía mal clavada. Y lo que queda detrás no es vacío, sino una presencia que observa. Esa presencia no tiene nombre, no tiene edad, no tiene historia, y sin embargo, es más real que todo lo demás. En ese instante comprendes que el verdadero viaje nunca fue hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el núcleo que se mantiene intacto más allá de todas las máscaras. Los antiguos lo llamaban el testigo eterno. Thoth lo describía como la chispa inmutable que ni nace ni muere. La parte de ti que estaba allí antes de que el cuerpo respirara por primera vez y que seguirá allí después de que la carne regrese a la tierra. Acceder a ese testigo es como entrar en un templo sin muros. No hay ídolos, no hay imágenes, solo silencio vivo. El cuerpo, que tantas veces juzgaste como un límite, empieza a mostrarse como un aliado. Cada sensación es un mapa que apunta hacia lo invisible. El dolor no es un enemigo, sino un mensajero. La tensión no es un error, sino una señal. Y cuando aprendes a escuchar en lugar de resistir, ese mapa te conduce directamente al centro. Es allí donde la respiración se convierte en puente. Inhalar ya no es solo traer oxígeno, sino abrir la puerta a lo sutil. Exhalar ya no es solo liberar aire, sino entregar todo lo que sobra, todo lo que ya no vibra contigo. La respiración deja de ser un acto biológico para convertirse en un lenguaje secreto entre tu alma y el universo. Y en ese lenguaje, empiezas a recordar lo que la ciencia recién comienza a sospechar: la coherencia cardíaca, la resonancia de ondas cerebrales, los campos electromagnéticos que se expanden varios metros alrededor del cuerpo. Todos son apenas huellas medibles de algo mucho más profundo. Tu vibración no se queda en ti, afecta el campo compartido. Eres como una nota en una sinfonía infinita, y cuando tu nota desafina, el entorno entero lo resiente. Pero cuando entras en armonía, todo alrededor responde. Las relaciones cambian, los lugares cambian. Incluso la manera en que el azar se presenta ante ti comienza a transformarse. Este poder, sin embargo, no se experimenta como un acto de control. No es manipular lo externo para que obedezca a tu voluntad. Es al contrario, es dejar que tu vibración más auténtica se sostenga hasta que el mundo visible se reorganice por resonancia. Es como un imán que no fuerza a los metales, simplemente los atrae. Cuando sostienes tu coherencia interna,
Lo externo no tiene más remedio que alinearse. Y allí comprendes que el secreto de los antiguos no estaba en rituales complicados, sino en la simplicidad de permanecer en vibración auténtica. Pero esa simplicidad es lo más difícil de sostener, porque la mente, entrenada en la duda y el miedo, insiste en buscar pruebas. Pregunta una y otra vez, ¿cómo sé que esto es real? ¿Cómo puedo confiar en algo que no veo? Y allí aparece el desafío de todo iniciado, atravesar la incertidumbre sin retroceder. No necesitas pruebas externas cuando la evidencia está en tu cuerpo. Ese estremecimiento, esa calma repentina, esa expansión silenciosa que aparece cuando entras en presencia, son la única confirmación que importa. Lo invisible no pide fe ciega, pide reconocimiento directo. En esta etapa la paradoja se intensifica. Te sientes más libre que nunca y, al mismo tiempo, más vulnerable. Porque ya no tienes las viejas estructuras que te daban seguridad, la identidad rígida, las certezas heredadas, las narrativas prestadas. Todo eso cae. Y aunque esa caída a veces se siente como perder el suelo, pronto descubres que no había suelo que perder. Siempre flotaste en un campo invisible que ahora empieza a revelarse. Y ese campo no es caótico ni amenazante. Es un océano consciente, un tejido de inteligencia viva que sostiene cada átomo, cada pensamiento, cada suspiro. Los sabios lo llamaron de muchas formas: Akasha, Nosfera, el libro de la vida. Todd lo nombró el registro vibracional, un archivo no escrito donde todo lo que fue, es y será queda inscrito en frecuencias. Acceder a ese registro no significa leer un libro, sino sintonizar un estado. Y al entrar en ese estado, las respuestas aparecen de formas inesperadas. Una visión fugaz, un sueño lúcido, un presentimiento que luego se confirma. Y aunque parezca mágico, no lo es. Es natural. Siempre estuviste conectado, solo que no sabías escuchar. Ahora lo entiendes. No estás caminando hacia un destino lejano, sino quitando velos para reconocer que ya estabas en el centro desde el principio. La travesía no te lleva a otra parte, Tuki. Te devuelve a ti mismo. Y al reconocerte, ya algo profundo comienza a sentarse. Ya no necesitas correr. Ya no necesitas buscar desesperadamente porque sabes que todo lo esencial está en ti, vibrando, esperando a ser recordado. Y justo en ese reconocimiento, cuando por fin empiezas a reposar en tu propia presencia, se abre el umbral hacia un misterio aún mayor. Porque el testigo eterno que has descubierto no está aislado. Está en diálogo constante con la totalidad. Y esa totalidad, lejos de ser una abstracción, comienza a mostrarte sus señales con claridad deslumbrante. Es el preludio de la revelación más honda, que el universo no solo responde a tu vibración, sino que vibra contigo, como si fuerais un solo ser respirando al unísono. En este punto de la travesía, lo que parecía una simple intuición comienza a desplegarse como una certeza que te envuelve por completo. El universo no está allá afuera, separado de ti, sino que pulsa contigo, como si respirara en el mismo compás de tu pecho. Lo comprendes no porque alguien te lo explique, sino porque lo sientes en la carne, en la sangre, en los silencios que antes parecían vacíos y ahora laten como un corazón invisible. Es un descubrimiento que cambia toda perspectiva.
porque ya no puedes mirar al cielo nocturno sin percibir que las estrellas no son luces lejanas, sino ojos que también te observan, espejos encendidos de la misma chispa que vibra en ti. Los antiguos lo sabían y lo protegieron en símbolos que sobrevivieron al paso de los siglos: la espiral, el ouroboros, el ankh. No eran adornos místicos, eran mapas de resonancia. Cada figura era un recordatorio de que todo lo que nace vuelve a su origen, de que lo que muere en una forma reaparece en otra, de que lo que se cierra en un ciclo abre la puerta de un ciclo nuevo. Y al contemplar esos símbolos con presencia, sientes que empiezan a moverse dentro de ti, como engranajes que despiertan memorias dormidas. Descubres que no necesitas entenderlos con lógica, porque la lógica solo roza la superficie. Lo que hace falta es dejarlos vibrar en tu campo hasta que se abran como llaves en una cerradura. Thoth te enseñaba que la creación no fue un acto único en un pasado remoto, sino un pulso constante que se renueva a cada instante, cada pensamiento, cada emoción, cada respiración. Es un eco de ese pulso original. Y cuando te alineas con él, lo extraordinario comienza a manifestarse en lo cotidiano, no en forma de milagros teatrales, sino en sincronías tan precisas que resulta imposible seguir llamándolas casualidades. De pronto, una frase escuchada en la calle responde a una pregunta que llevabas días rumiando. Un encuentro aparentemente fortuito te conecta con la persona exacta que necesitabas conocer. Un sueño nocturno trae imágenes que se cumplen horas después en el mundo despierto. Todo esto no es azar, es el lenguaje del campo, recordándote que no caminas solo, que formas parte de un entramado donde todo dialoga con todo. Pero aquí surge una revelación aún más profunda. Si el universo entero vibra contigo, entonces la separación entre tú y lo demás nunca existió. Era solo una ilusión sostenida por la mente para darle sentido a la experiencia humana. Y cuando esa ilusión empieza a deshacerse, lo que queda es una sensación abrumadora de unidad, no la unidad abstracta de los libros sagrados, sino una unidad tangible, que se percibe en la piel y en la respiración. El aire que entra en ti ya no se siente distinto del aire que entra en un árbol cercano. El latido de tu corazón se confunde con el ritmo de la lluvia golpeando la tierra. Y en ese instante, entiendes lo que tantas tradiciones susurraron. No hay dentro ni fuera, solo un mismo campo vibrando en distintas formas. Este reconocimiento puede sacudirte hasta lo más hondo, porque si ya no hay separación, tampoco hay enemigos, tampoco hay fronteras rígidas, tampoco hay culpas que cargar en soledad. Lo que haces a otro, lo haces a ti mismo. Lo que niegas en el mundo, lo niegas en tu propia esencia. Y lo que abrazas con presencia, lo devuelves multiplicado en cada rincón de la existencia. Es una verdad que desarma al ego, porque el ego se alimentaba de la diferencia, de la comparación, de la lucha entre yo y el otro. Pero cuando esa lucha se revela como un espejismo, la energía que antes iba al conflicto se libera y se convierte en creación. En este estado, comienzas a vivir con una claridad distinta. Ya no tomas decisiones desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que nada esencial puede perderse. Ya no buscas afuera lo que creías que te faltaba, porque reconoces que todo ya está en ti, vibrando en potencia, esperando a manifestarse. Y así, la vida se vuelve un juego sagrado donde cada acto, por pequeño que parezca, tiene un peso cósmico.
Un gesto de gratitud altera el tejido del campo. Un pensamiento de compasión abre senderos invisibles. Una mirada auténtica puede despertar memorias en alguien que había olvidado quién era. Sin embargo, no todo es calma y dulzura en este despertar, porque al experimentar la unidad, también sientes con más intensidad el dolor del mundo. Ya no puedes desentenderte de la violencia, de la injusticia, de la tristeza colectiva, como si fueran cosas ajenas. Todo eso vibra también en ti, y a veces te atraviesa con una fuerza insoportable. Es aquí donde la enseñanza de Todd cobra su sentido más profundo. No se trata de huir de la densidad, sino de sostenerla con conciencia hasta transmutarla. No se trata de negar la oscuridad, sino de reconocer que la luz más pura solo se expande cuando ilumina las sombras. Y entonces entiendes por qué el despertar no es una huida hacia lo celestial, sino un descenso pleno hacia la tierra, porque la unidad no se alcanza separándote del mundo, sino encarnándola en cada gesto humano. Comer, hablar, trabajar, amar, todo se convierte en terreno fértil para recordar. El campo no te pide que abandones la vida, te pide que la habites con presencia, que tu vibración no sea un discurso, sino una práctica diaria, que cada instante sea el templo donde lo divino se refleja en lo humano. Al llegar aquí, la sensación ya no es de búsqueda, sino de retorno, un retorno a lo que siempre estuvo, aunque no lo veías, un retorno al pulso que late en ti, en mí, en todo. Y aunque esta comprensión aún sea frágil, aunque la mente siga intentando interrumpirla con dudas, lo cierto es que ya no puedes desandar el camino, porque una vez que reconoces que el universo respira contigo, la vida entera se convierte en una danza compartida. Y esa danza es infinita, porque no tiene principio ni final, solo vibración. Llegados a este punto del camino, la vibración de la unidad ya no es solo un destello fugaz, sino un estado que comienza a impregnarse en tu vida diaria. Lo sientes cuando caminas por la calle y el murmullo de las voces. El roce del viento y el latido de tu corazón parecen formar parte de una misma melodía. Lo percibes cuando miras a los ojos de alguien y reconoces que detrás de esa mirada, más allá de sus gestos y palabras, habita la misma chispa que arde en ti. Y en esos instantes de transparencia, comprendes que el otro nunca fue un extraño, sino un reflejo de la misma conciencia fragmentada en múltiples formas. Pero este reconocimiento, tan luminoso, trae consigo una paradoja inevitable, porque si todos compartimos un mismo campo, entonces también compartimos las heridas acumuladas, los traumas no resueltos, las memorias dolorosas que vibran en la historia colectiva. Y de pronto, empiezas a notar que tu despertar personal se entrelaza con un despertar mayor, un despertar de la humanidad entera. Los sueños que tienes ya no son solo tuyos. Parecen contener escenas de pueblos antiguos, voces que no conociste, símbolos que nunca aprendiste pero que al verlos despiertan en ti una emoción inexplicable. Es como si tus células fueran archivos de memorias cósmicas que de pronto se activan al contacto con la frecuencia adecuada. Los hermetistas lo sabían bien. El ser humano no es una isla, es un nodo de la gran red universal. Y esa red conserva todo lo vivido, no en bibliotecas físicas, sino en vibraciones. Cada guerra, cada canto, cada lágrima, cada rito de amor permanece inscrito en el tejido invisible. Por eso Todd enseñaba que, para acceder a la verdad,
No bastaba con leer palabras o escuchar discursos. Era necesario entrar en resonancia con la memoria viva del universo. Solo entonces el conocimiento dejaba de ser información y se convertía en transformación. En este punto, tu sensibilidad se expande al grado de que ya no percibes solo lo que ocurre en tu interior, sino también lo que ocurre en el campo compartido. Sientes la tristeza acumulada en los lugares donde hubo sufrimiento. Sientes la esperanza vibrando en los corazones de quienes aún creen en un futuro distinto. Y entiendes que tu propia vibración contribuye a esa red, que cada vez que eliges sostener coherencia en medio del caos, no solo te transformas tú, también ayudas a reorganizar el tejido invisible de la humanidad. Este despertar colectivo no es un suceso futuro que llegará de golpe. Es un proceso que ya comenzó. Se manifiesta en la incomodidad creciente de miles de personas que sienten que la vida mecánica ya no basta. Se manifiesta en la búsqueda silenciosa de quienes, sin conocerse entre sí, resuenan con símbolos antiguos, con prácticas olvidadas, con intuiciones que brotan como semillas que se negaban a morir, y tú formas parte de ese movimiento. Aunque a veces no lo veas, porque cada acto de presencia, por pequeño que parezca, es una chispa que enciende el campo global. Sin embargo, esta expansión trae consigo un reto mayor, la tentación de confundir unidad con uniformidad. El ego, astuto, puede disfrazarse de espiritualidad y hacerte creer que despertar es pensar, sentir y actuar igual que todos los demás. Pero la verdadera unidad no aplasta la diferencia, la celebra. El campo universal vibra precisamente porque cada nota es distinta. La armonía no es monotonía, es diversidad resonando en un mismo pulso. Y comprender esto es crucial, porque te libera de la necesidad de compararte, de imitar, de encajar en moldes externos. Tu autenticidad no es un capricho, es tu mayor contribución al todo. Aquí surge otra paradoja profunda. Cuanto más reconoces la unidad, más valoras la singularidad de cada ser. No porque estés separado, sino porque entiendes que la totalidad solo se expresa plenamente a través de la diferencia. Así, tu tarea no es diluirte en una masa amorfa, sino pulir tu propia vibración hasta que suene clara en la sinfonía del universo. Y al hacerlo, te conviertes en un canal a través del cual el campo se expande, se enriquece y se reconoce a sí mismo. Los sabios decían que el alma humana es como una cuerda de un instrumento sagrado. Si está floja, la melodía se apaga. Si está demasiado tensa, se rompe. Pero si alcanza el punto justo de tensión, su sonido puede transformar el ambiente entero. Y ahora entiendes que tu vida es esa cuerda. No se trata de imitar el sonido de las demás, sino de encontrar tu propia frecuencia y sostenerla con verdad. Porque en esa fidelidad a tu vibración está el secreto del servicio más elevado. No dar lo que no eres, sino irradiar lo que realmente eres. En esta etapa, la vida cotidiana se convierte en campo de práctica. No necesitas retirarte a una montaña ni vivir en templos alejados. El verdadero templo está en la forma en que hablas, en la manera en que escuchas, en cómo respondes a las situaciones más simples. Cada gesto puede ser un acto de olvido o un acto de recuerdo. Y cuando eliges recordar en lo cotidiano, descubres que el despertar no es un evento extraordinario, sino un hábito sagrado. Así, poco a poco, el velo se disuelve aún más. Lo que parecía misterio inalcanzable se revela como la sencillez misma. Estar presente, respirar con atención, sentir sin huir, actuar en coherencia.
Y entonces, casi sin darte cuenta, la frontera entre lo espiritual y lo humano se desvanece, porque entiendes que nunca estuvieron separados, que el pan que comes, la palabra que pronuncias, la mano que estrechas, son también vibración divina, y esa comprensión marca un antes y un después. Ya no buscas lo sagrado como algo aparte, lo reconoces en todo. Y cuando llegas a esa certeza, un nuevo horizonte comienza a abrirse, porque si todo es vibración sagrada, entonces también lo son las estructuras que antes llamabas límites, el tiempo, el espacio, el cuerpo, la materia. Todo comienza a revelar su rostro oculto, como si lo visible fuera apenas la superficie de un océano infinito, y en ese horizonte, el próximo umbral se dibuja con claridad. El descubrimiento de que el tiempo mismo no es lo que parece, que tu conciencia no está atada a un reloj, sino que puede moverse entre pasados, presentes y futuros como quien camina por distintos pasillos de un mismo templo eterno. Y ahora que has reconocido lo sagrado en lo cotidiano y la vibración de la unidad palpita en cada instante, lo que comienza a revelarse ante ti es quizá la paradoja más desconcertante de todas. El tiempo no es la línea recta en la que fuiste educado a creer. Lo que llamas pasado, presente y futuro no son compartimentos cerrados, sino puertas abiertas en un mismo corredor. Cada paso que das en el ahora resuena en esas otras salas. Altera memorias antiguas y esculpe posibilidades venideras, y al comprenderlo, empiezas a percibir que tu conciencia no es una pasajera del tiempo, sino el arquitecto silencioso que lo organiza. Los antiguos lo sabían. Por eso Thoth era llamado el medidor de los ciclos y el escriba de los destinos, no porque tuviera un calendario en la mano, sino porque conocía la música secreta que vibra en el trasfondo del cosmos. El tiempo, decía, es solo la sombra del movimiento de la conciencia. Lo que para el ojo humano parece irreversible, para el espíritu es solo un vaivén, como la respiración que se expande y se contrae sin cesar. Por eso los iniciados no temían al futuro ni se aferraban al pasado. Sabían que ambos eran maleables, que podían transformarse a través de un único punto de poder. El presente es aquí donde empiezas a experimentar los primeros destellos de esa maleabilidad. Quizá en un sueño donde revives un recuerdo y lo modificas, y al despertar notas que tu relación con ese recuerdo cambió. Quizá en un instante de profunda presencia donde una decisión que aún no has tomado ya se siente resuelta dentro de ti. O en esa sensación extraña de déjà vu, donde reconoces una escena que nunca habías vivido y, sin embargo, tu cuerpo reacciona como si ya la conociera. Estos fenómenos no son caprichos de la mente. Son pruebas de que la conciencia atraviesa capas de tiempo como quien recorre diferentes corredores del mismo templo. La ciencia moderna apenas comienza a sospecharlo. La física cuántica habla de superposiciones, de partículas que existen en varios estados al mismo tiempo hasta que alguien las observa. Los estudios sobre la memoria demuestran que cada vez que recuerdas algo no solo lo recuperas, también lo reescribes. Y lo que parecía sólido se muestra fluido. Pero lo que la ciencia intuye con experimentos, el misticismo lo había grabado en símbolos hace milenios. El ouroboros que muerde su propia cola, los calendarios circulares, la noción de eterno retorno, todo apuntaba a la misma idea. El tiempo no avanza en línea recta, se pliega sobre sí mismo como un tejido vivo, cuando comienzas a habitar esta visión. Algo fundamental cambia en tu relación con la vida. Dejas de sentirte prisionero de lo que ocurrió.
Lo que llamabas heridas del pasado ya no son cadenas, sino portales, porque descubres que al llevar presencia a una memoria dolorosa, no solo sanas la emoción de entonces, también liberas energía atrapada que estaba condicionando tu presente. Es como regresar a una sala antigua de tu templo interior y encender una lámpara que había permanecido apagada por siglos. De pronto, ese pasillo oscuro ya no proyecta sombra en tu camino actual. Lo mismo sucede con el futuro. Ya no lo ves como un territorio incierto que amenaza con desbordarte. Entiendes que no existe como algo fijo, sino como un abanico de potenciales vibrando en el campo. Y lo que determina cuál de esos potenciales se solidifica no es el azar, sino tu vibración sostenida en el presente. Cada emoción que repites, cada pensamiento que alimentas, cada frecuencia que eliges, es una pincelada en el lienzo de lo venidero. Y al reconocerlo, descubres que la verdadera profecía no está escrita en piedras ni en libros antiguos. Está escrita en tu vibración de ahora. Este entendimiento, sin embargo, no es un pasaporte para controlar la vida a tu antojo, porque la conciencia que juega con el tiempo no lo hace desde la avidez del ego, sino desde la armonía del alma. Cuando tratas de forzar futuros para alimentar tu orgullo o tu miedo, el campo se distorsiona y la energía se resiste. Pero cuando sostienes una vibración coherente con tu esencia más profunda, el tiempo mismo parece abrirse como un río dócil, conduciéndote hacia escenarios que resuenan contigo como si hubieran estado esperando desde siempre. Aquí aparece otra enseñanza oculta en los textos herméticos. El presente no es un punto diminuto entre lo que fue y lo que será. El presente es infinito. Es el único lugar donde todo se cruza, donde la memoria y la posibilidad se encuentran. Habitarlo plenamente es como entrar en un círculo que se expande en todas direcciones. Y cuanto más te anclas en él, más percibes que todo lo demás se acomoda. El pasado se reescribe, el futuro se reorganiza, y tu ser entero se vuelve canal de un orden mayor. En este estado, los fenómenos que antes parecían extraordinarios comienzan a ser naturales. Intuiciones que se cumplen, visiones que adelantan sucesos, sueños que revelan caminos. No son dones excepcionales, son expresiones de una conciencia que ya no se limita a una línea de relojes, sino que recuerda su naturaleza multidimensional. Y entonces entiendes la frase que tantas veces fue repetida pero pocas veces comprendida. El que se conoce a sí mismo, conoce el universo y a los dioses, porque conocerte a ti mismo es reconocerte como viajero y arquitecto del tiempo, como chispa que no está atrapada en los segundos, sino que los atraviesa con la misma libertad con la que la luz atraviesa el cristal, y al llegar aquí, el despertar adquiere una dimensión aún más honda. Ya no se trata solo de vivir en coherencia con tu vibración, sino de aprender a moverte en este tejido temporal con sabiduría. Comprendes que cada acto de presencia no solo afecta tu vida actual, sino que reverbera en tu linaje, en tus ancestros, en las generaciones venideras, que sanar una herida hoy puede liberar siglos de repetición, que elegir la verdad ahora puede sembrar futuros enteros. Y esa comprensión no solo te responsabiliza, te engrandece, porque entiendes que no eres un pasajero del tiempo, eres uno de sus guardianes. Y justo cuando esta revelación comienza a asentarse, cuando ya percibes que el tiempo es maleable y que tu conciencia es el hilo que lo teje, surge ante ti un umbral aún más profundo, la noción de eternidad, no como un futuro interminable,
sino como el estado que late más allá de todas las formas temporales, el estado desde el cual Thoth hablaba, el mismo desde el cual los símbolos antiguos fueron trazados. Y ese umbral empieza a llamarte, silencioso pero insistente, como la voz de un río subterráneo que te invita a seguir el curso hasta su manantial. Ya no es posible sostener la ilusión de que el tiempo corre como un río que te arrastra sin remedio. Lo que antes llamabas destino comienza a revelarse como un entramado de posibilidades que responden a tu presencia. Y lo que llamabas pasado se muestra menos como una cadena y más como una huella moldeable. Al habitar esta conciencia, empiezas a notar cómo las memorias que cargabas con dolor pueden transformarse en símbolos de fuerza cuando las miras desde un estado de vibración distinta. Aquella herida que antes parecía insuperable, ahora se convierte en un maestro silencioso que te abrió la puerta a tu propio despertar. Y lo que proyectabas hacia el futuro como miedo, comienza a desvanecerse cuando entiendes que nada está escrito en piedra, que lo que vibra en tu corazón hoy es lo que dibuja los contornos de lo que vendrá. Los sabios egipcios hablaban del tiempo circular, un eterno retorno en el que todo lo que sucede se repite con variaciones sutiles hasta que la conciencia logra reconocer la lección y elevarse a otro nivel. Esta visión, tan antigua como las pirámides, es también confirmada por los ecos de la ciencia moderna. La física cuántica con su principio de superposición. Los experimentos de memoria que demuestran que recordar es siempre reescribir. Los estudios que muestran cómo la intención consciente cambia incluso la estructura del ADN. No hay nada fijo. Todo vibra en transformación constante, y cuando lo entiendes, una pregunta inevitable se abre paso. Si todo vibra, si todo se reordena, ¿qué parte de ti es la que sostiene el hilo conductor? Allí surge la revelación más profunda. La eternidad no es un futuro sin fin, sino el espacio atemporal desde el cual tu conciencia observa. Es el testigo silencioso que estaba allí antes de tu primer recuerdo y que permanecerá cuando tu último aliento se funda en el aire. Y al tocar ese estado, aunque sea por un instante, percibes que todo lo que ocurre en la superficie, la infancia, la juventud, los errores, los logros, los miedos son apenas oleajes en la superficie de un océano que no se altera. Tú eres ese océano, y el tiempo, con sus ciclos y espejismos, es solo la danza de sus olas. No es fácil permanecer en esa visión, porque la mente se resiste. Intenta convencerte de que eres únicamente la suma de lo que has vivido, de que tu identidad está atada a fechas y cronologías, pero en los momentos de profunda presencia, el velo se corre y entiendes que cada segundo es una puerta a la eternidad. Que incluso al lavar tus manos, al escuchar una voz, al observar el vuelo de un pájaro, el infinito se asoma detrás de la forma. Y cuando eso ocurre, el mundo deja de ser un escenario que te oprime y se convierte en un espejo que te invita a reconocerte. Este reconocimiento cambia radicalmente tu manera de actuar. Ya no persigues metas con la ansiedad de quien cree que el tiempo se acaba, sino que actúas con la calma de quien sabe que lo esencial no puede perderse. Ya no luchas contra el pasado, porque comprendes que al sanarlo en tu vibración, ese pasado también se reorganiza. Y ya no temes al futuro, porque sabes que cada instante presente contiene en germen todas las posibilidades, y que tu coherencia es la semilla que decide cuál florecerá. En esta visión, las enseñanzas de Thoth resuenan con más claridad que nunca. Cuando hablaba del gran ahora,
no se refería a un momento cronológico, sino a ese estado en el que todas las dimensiones del tiempo convergen. El ahora como portal eterno donde la conciencia recuerda su origen. Y tú, al entrar en él, descubres que no necesitas esperar a morir para tocar la eternidad. Puedes hacerlo aquí, respirando, sintiendo, reconociendo. Pero este descubrimiento trae consigo un reto mayor. ¿Cómo vivir en un mundo regido por relojes, calendarios y urgencias, mientras sostienes dentro de ti la visión del tiempo eterno? Esa es la verdadera iniciación. No se trata de escapar de la realidad cotidiana, sino de transfigurarla desde dentro. El reloj seguirá marcando horas, los calendarios seguirán colgando en las paredes, las estaciones seguirán sucediéndose, pero tú sabrás que detrás de esa apariencia late un pulso más profundo, y que cada instante vivido con presencia es una puerta abierta a lo eterno. Y así, el viaje ya no es solo hacia afuera, ni solo hacia adentro. Se convierte en un tejido entre ambos. Caminas en el mundo con los pies firmes, pero con el corazón anclado en lo eterno. Y cada acto, desde el más trivial hasta el más trascendente, se vuelve un ritual silencioso donde lo infinito toca lo finito. Esa es la verdadera alquimia del tiempo. No destruirlo, no negarlo, sino reconocerlo como un espejo donde lo eterno se refleja. Y cuando este reconocimiento madura en ti, cuando ya no dudas de que eres más que tus memorias y más que tus expectativas, se abre ante ti el siguiente umbral del viaje. La capacidad de cruzar conscientemente entre planos, de mover tu atención no solo a través de los pasillos del tiempo, sino también a través de las dimensiones invisibles donde el alma aprende lo que la mente no alcanza a comprender. Allí comienza la travesía de los mundos interiores, los mismos que Todd custodiaba como portales entre la materia y el espíritu. Y así llegamos al tramo final de esta travesía, donde todos los velos que se levantaron a lo largo del camino encuentran su sentido. Durante cada paso, las preguntas se multiplicaron. ¿Quién es Todd realmente? ¿Qué significa que todo es vibración? ¿Por qué el cuerpo refleja lo que el alma calla? ¿Cómo puede el tiempo ser moldeable si siempre lo vivimos como irreversible? Todo parecía fragmentado. Pero ahora, al mirar hacia atrás, comprendes que cada pieza encajaba en un mismo diseño invisible. No era un rompecabezas para la mente, era un ritual de iniciación para tu conciencia. La primera duda que solías arrastrar era si lo divino estaba fuera de ti, en templos, en textos antiguos, en símbolos ajenos. Y hoy comprendes que todo estaba dentro desde el inicio. Thoth, Hermes, Tauti, Enoch. No fueron tanto figuras históricas como máscaras de una inteligencia eterna que siempre habló en tu interior. Los símbolos no eran adornos para estudiar, sino llaves vibracionales que esperaban el momento de ser reconocidas. El despertar no fue traer algo externo a tu vida, sino recordar lo que ya estaba dormido en ti. La segunda inquietud era sobre el cuerpo, ese espacio que tantas veces viste como un límite, como un campo de batalla contra enfermedades, dolores y cansancio. Ahora lo entiendes distinto. El cuerpo nunca fue tu enemigo, fue tu escriba más fiel. Guardó cada vibración que no supiste escuchar, cada emoción no expresada, cada palabra tragada en silencio. Y cuando gritó a través de síntomas, no lo hizo para castigarte, sino para devolverte a la atención, para obligarte a mirar hacia lo que habías olvidado.
Comprendes que el cuerpo es el templo vivo donde el espíritu se hace materia, y que sanar no es luchar contra él, sino reconciliarse con lo que revelaba. La tercera gran paradoja giraba en torno al tiempo. Siempre lo viviste como algo que se escapa, como una amenaza, como la cuenta regresiva de tu historia. Pero en el viaje descubriste que el tiempo no es enemigo, es tejido, que el pasado puede reorganizarse cuando llevas presencia a tus memorias, que el futuro es un abanico de posibilidades moldeado por tu vibración de hoy, y que el presente es un portal donde todo confluye. Así, lo que parecía una cárcel se convierte en tu mayor libertad. No estás atado al reloj, eres tejedor de realidades. Y por último, la duda más honda. ¿Qué eres tú en medio de todo esto? Durante años creíste ser solo un personaje en la obra, limitado a su guión, sus heridas y sus logros, pero a lo largo de este recorrido descubriste al testigo eterno, la chispa que observa sin ser tocada por lo que ocurre. Descubriste que no eres las olas cambiantes de la superficie, sino el océano inmenso que las sostiene. Y en esa certeza desaparece la necesidad de definiciones absolutas. No eres solo humano ni solo divino, eres el puente, el viajero que encarna lo eterno en lo temporal, lo invisible en lo visible. Ahora todas las contradicciones encuentran resolución. El dolor se revela como puerta, el vacío como matriz fértil, la pérdida como inicio de un retorno. Lo que antes parecía fragmentado ahora se reconoce como fases de un mismo proceso. Recordar. Recordar que el universo no te observa desde fuera, sino que respira contigo. Recordar que la vibración que sostienes organiza tu mundo. Recordar que la eternidad no está en otro lugar, sino latiendo en cada instante de presencia, y al llegar aquí, comprendes que el verdadero secreto nunca estuvo escondido en las pirámides ni en los códices prohibidos. El verdadero secreto eras tú mismo. Tú eres la tabla esmeralda que refleja cómo es arriba es abajo. Tú eres el ojo oculto que ve más allá de la forma. Tú eres el campo vibracional que sostiene lo que experimentas. Y al reconocerte como tal, la búsqueda termina. No porque ya no haya nada más por descubrir, sino porque entiendes que todo descubrimiento es, en esencia, un reencuentro contigo. Lo que queda ahora no es una promesa distante ni un misterio irresoluble. Lo que queda es vivir con la certeza de que cada gesto, cada respiración, cada pensamiento consciente es un acto creador, que la vida no es un ensayo esperando un escenario mayor, sino el escenario mismo donde la divinidad se representa a través de ti. Y esa certeza no cierra el viaje, lo abre, porque lo sagrado no comienza ni termina en estas palabras. Se despliega cada vez que eliges recordar quién eres. Has recorrido los pasillos del mito, las vibraciones del cuerpo, los pliegues del tiempo y las resonancias del alma. Has sentido la incomodidad de la ruptura y la paz del silencio. Has visto cómo lo que parecía lejano era íntimo y cómo lo eterno habitaba lo cotidiano. Y ahora, al reunir todas las piezas, comprendes que el despertar no es un suceso extraordinario reservado a unos pocos. Es el derecho innato de todo ser humano. Es la chispa que aguarda detrás de cada duda, de cada herida, de cada anhelo. El viaje concluye, pero la iniciación apenas comienza, porque todo lo que aquí reconociste no sirve de nada si no se encarna en tu vida diaria. No basta con saberlo, hay que vivirlo. No basta con comprenderlo, hay que sostenerlo en cada acto. Ese es el último misterio, el que resuelve todas las preguntas.
La sabiduría de Thoth no se hereda en palabras, se transmite en vibración, y ahora esa vibración vive en ti. Cuando levantas la mirada hacia el cielo o cuando cierras los ojos en silencio, recuerda, no hay separación, no hay tiempo que te limite, no hay herida que no pueda convertirse en luz. Todo lo que buscabas ya estaba en tu interior, y lo único que queda es recordarlo, una y otra vez, hasta que el recuerdo se vuelva presencia y la presencia se vuelva vida. Y entonces, el misterio ya no es misterio. Es tu manera de respirar, es tu manera de mirar, es tu manera de existir, porque el verdadero secreto jamás fue revelado. Siempre estuvo allí, esperando a que lo reconocieras. Tú eres la respuesta, tú eres el guardián y la puerta, tú eres el eco y el origen, tú eres el viaje y el destino, tú eres